La historia de la Gran Egipto, tercera parte. Y las ceremonias. Los monarcas de Hyksos fundaron la 15ª dinastía de Egipto. Pero una vez que fueron evacuados, los invasores tebanos destruyeron todas las huellas de los Hyksos en Egipto. Solo unos pocos gobernantes de Hyksos son conocidos por nombre gracias a las ruinas de las inscripciones y otros textos descubiertos en Avaris y en otros lugares, incluso el más conocido, Apepi. Apepi también fue conocido como Apopis. Y tenía un nombre egipcio relacionado con la gigante serpiente Apopis o Apep, el dios del sol Ra. Al mismo tiempo, los Hyksos se elevaron a la prominencia en el norte de Egipto, los nubianos subieron al poder en el sur. La 13ª dinastía del Reino Medio, como el de Egipto inferior, se había olvidado de prestar atención a su frontera sur. Sibs permanece la capital de Egipto. Pero en lugar de dominar a toda la nación, él se disputó entre los Hyksos en el norte y los nubianos en el sur. De acuerdo con Manetho, un pépito de los Hyksos escribió al rey de Teban, de Siquén-Onrata, 1580 BCE. Vaya con la piscina de hipopótamos hacia el este de la ciudad, porque me impide dormir día y noche. El mensaje fue más probable sobre la práctica de Siben de la caza de hipopótamos, que habría sido insultante a los Hyksos, el que adora Set e incluyó al hippo en sus observaciones religiosas. El Tao, en lugar de cumplir con la solicitud, como un reto para su autonomía, y marchó en Averis. Su mamá indica que fue asesinado en la batalla. Y esto, junto con los acontecimientos que siguen, los tebanos fueron derrotados en esta lucha. El hijo de Tao, Kemous, tomó la causa, lamentando amargo en una inscripción sobre tener que pagar a los asiáticos una visita. Los impuestos, y de los extranjeros al norte y al sur de él y de su reino. Lanzó un gran ataque contra los Hyksos, destruir Avaris según la narración. Kemous informó que su ataque fue tan rápido y asustador que hizo que las mujeres de Hyksos estuvieran atrapadas. Y que destruyó la ciudad hasta la tierra después del carnaval. Esta historia parece estar exagerada, como los Hyksos mantuvieron el control de Egipto inferior 3 años después de Kemous, de invasión. Y Avaris quedó el Hyksos, la fortaleza. Kemous fue sucedido por su hermano Amos, quienes, de acuerdo con las inscripciones, expulsaron a los Hyksos de Egipto y destruyeron su ciudad metropolitana de Avaris. Estos acontecimientos se describen en las inscripciones del sepulcro de otro hombre, Amos, hijo de Abana, un soldado que luchó bajo el rey Amos, que describe la devastación de Avaris y el retiro del resto de Hyksos a Saruwin y la región palestina. Entonces Amos ocupó esta ciudad durante 6 años hasta que los Hyksos volvieron a huir. Esta vez en Siria, aunque lo que le sucedió después de eso es desconocido. No solo estableció la 18ª dinastía, sino que también comenzó el nuevo reino de Egipto. Era del Imperio Egipto. Los Hyksos eran responsables de la formación de un ejército egipcio profesional de conquista desde Amos y los que le siguieron trataron de asegurarse de que ninguna nación extranjera hubiera ganado tal dominación en su tierra de nuevo. El triunfo que se convertiría en el nuevo reino, un periodo de prosperidad y éxito sin precedentes en Egipto, es el legado del segundo periodo intermedio. La 18ª dinastía de Egipto, establecido por Amos I, construiría algunos de los monumentos más famosos y memorables desde la pirámide del antiguo reino, y expandir las fronteras de Egipto en un reino. Usted es un hombre ideal. Entonces me di cuenta de que los Hyksos habían podido establecerse tan seguramente porque los monjes egipcios anteriores los habían permitido. Como resultado, él decidió establecer áreas protegidas alrededor de las fronteras de Egipto y fortificar los asentamientos negligidos en lugares estratégicos para proteger la nación. La batalla de Amos I contra los Hyksos le llevó a él y sus tropas en contacto con las zonas de Palestina y Siria, donde continuó sus operaciones mientras también llevó a cabo excursiones militares al sur contra el reino de Kush en Nubia. Cuando murió, ha protegido la nación y ha consolidado su autoridad de una situación política y económica estable para su sustitución, Amenhotep I, de 1541 a 1520 BCE. Las inscripciones muestran que Amenhotep I siguió las políticas de su padre y se modeló después de él como un monarca guerrero, pero probablemente solo comandó batallas en Danubia. No hay cuentas de que conduce expediciones a Palestina o Siria, pero tal vez lo haya hecho porque esas zonas permanecieron seguras durante los reinos de su y su sucesor. Entonces yo, 1520 a 1492 BCE, lo sustituyó e inmediatamente comenzó guerras para expandir el alcance de Egipto.
Entonces puso en marcha una rebelión en Nubia que erupció poco después de asumir el trono, personalmente asesinar al monarca nubio y suspender su cadáver de la prueba de su barco como alerta a otros rebeldes. Entonces extendió el control de Egipto sobre Nubia más al sur. Antes de cambiar su foco en Palestina y Siria, se expandió a Sips el famoso templo de Karnak y construido numerosos otros templos y estructuras en todo Egipto. Título 2, 1492 a 1479 BCE sucedió a él, pero poco se sabe de su reino, porque fue rápidamente eclipsado por su medio hermana más poderosa, el Hatshepsut. De Hatshepsut, 1479 a 1458 BCE fue uno de los gobiernos más poderosos y efectivos del nuevo reino. Thutmose II tenía un hijo con ella, y tenía otro con una mujer menor, título 3, que nombró como su sucesor entre 1458 y 1425 BCE. Después de la muerte de Thutmose II, Hatshepsut fue nombrado regente de Egipto y oficialmente corregido con Thutmose III, pero ella había sido la fuerza detrás de la atención de su marido. Y continuó haciendo lo que vio bien después de su muerte. Hatshepsut es responsable de numerosas iniciativas de construcción. Ha realizado la expedición más exitosa a Punt y añadió sus obras al templo de Karnak y gobernado en armonía con Nubia al sur. Sus obras de construcción eran tan hermosas y numerosas que los faraones posteriores reclamaban su propiedad. Ellos pudieron hacerlo porque el nombre de Hatshepsut está en el lenguaje nubio, que fue tomada de todas sus estructuras, incluye su magnífico complejo en Daer al-Bari alrededor de 1458 a.C. En cuanto a los obeliscos que se erigieron en los diferentes templos, eran símbolos del dios del sol, y muchos de ellos se pueden encontrar en todo el mundo, ya sean egipcios reales o modernos que imitan los obeliscos egipcios antiguos. El proceso de cargar uno no es un paradojo. Como hay un infinito uno ubicado en las curias de granito y Asuán. Hatshepsut encargó su construcción, probablemente para acompañar lo que se convirtió en conocido como el Lateran Obelisk que originalmente estaba en Karnak, pero más tarde fue llevado al Palacio Luterano en Roma. Thutmose III heredó un país rico y seguro en 1458 BCE y no perdió tiempo en mejorarlo. Thutmose III fundó el Imperio Egipcio, que sus descendientes habrían sostenido. Él derrotó a los países vecinos y amplió el dominio de Egipto más allá de lo que antes había sido, utilizando el carro de guerra adquirido de los Hyksos, armas de bronce y mejores estrategias. A lo largo de 20 años, llevó a cabo al menos 17 campañas militares separadas, abducir reinos de Libia a Siria y extender la autoridad de Egipto en el sur, de la región alrededor de Windown a Kurgis. Cuando Hatshepsut murió, Thutmose III subió al poder. Creer que es débil y sin experiencia, el rey de la ciudad siria de Kedesh instigó una rebelión en la provincia egipcia de Canaán, que rápidamente recogió apoyo de otros lugares con el objetivo de destruir Egipto. Esta coalición se reunió en la ciudad de Megiddo. Thutmose III marchó su ejército de Tebes a Megiddo y al norte de Canaán, un poco más de la ciudad de Arune, en lugar de las rutas más amplias y más fáciles hacia la ciudad, y sorprendió a sus enemigos entrando en el valle de China detrás de sus posiciones defensivas y llevándolos del campo. Thutmose III tuvo que poner la cárcel a la ciudad para capturarla. El Janí, que fue comandante y escribo militar de Thutmose III, naturalmente acompañó a su monarca en la guerra para poner fin a la rebelión y escribió un registro que describió la lucha. Thutmose III fue así tomado por el cuento de Haneni, que tenía secciones escritas en las paredes del gran templo de Amun en Karnak, y en menor medida, en otro lugar. Yani comienza por describir por qué la escritura en las paredes del templo existe. Luego, él continúa explicando la campaña y sus motivaciones. El adversario enojado referido en varias ocasiones es el rey de Kedesh, que comenzó la rebelión y reunió los ejércitos contra Egipto. Pero también es usada para referirse a todos los que se unieron a la rebelión a veces. Después de la batalla de Megiddo, Thutmose III subrayaría y castigaría a los que participaron, y no solo a Kedesh, pero también de toda Siria y los territorios de Mitanni en Mesopotamia. Fue sucedido por su hijo Amenhotep II, 1425 a 1400 BCE, que heredó y construyó sobre el poderoso y seguro reino de su padre. No era un rey guerrero, pero ordenó muchos proyectos de construcción y firmó tratados de paz y acuerdos comerciales con otros países como Mitanni. Título 4, 1400 a 1390 BCE. Su sustitución llevó a cabo sus programas.
Basado en las lecturas de su renombrado Rimstau, que recuerda la historia de cómo llegó al reino, Thutmose IV es considerado un usurpador. Aunque es el hijo legal de Amenhotep II, se conoce como el rey que reconstruyó la Gran Pirámide de Gizeh. Se sigue por Amenhotep III. 1386 a 1353 BCE, que se considera uno de los gobernantes más eficaces y poderosos de Egipto. Amenhotep III gobernó Egipto en un momento en que estaba en su artística, político y el ápex fiscal. Su reino fue uno de los más opulentos de la historia egipcia, y griega a menudo usó sus riquezas para convencer a otras naciones a hacer lo que quería. Mantenía la nación estable, ampliando sus fronteras, y se dedicó a las iniciativas de las artes y de la construcción. Muchas de las estructuras más impresionantes de Egipto datan de su reinado. Durante su reinado, sin embargo, los sacerdotes de Amún comenzaron a adquirir una fortuna cada vez mayor. Tuvieron más propiedad que el monarca y la utilizaron para enriquecerse más. Amenhotep III trató de contener su creciente influencia al aliarse con Atenas, una deidad pequeña simbolizada por un disco solar. Parece haber creído que la autoridad del faraón detrás de la adoración de Atenas elevaría el estatus de esos sacerdotes sobre los de Amón. Su esquema falleció, pero elevó la divinidad de Atenas, que desempeñaría un papel importante en el reinado del hijo y sucesor de Amenhotep. Amenhotep IV, también conocido como Akenatón, fue un faraón egipcio conocido por establecer el monoteísmo y prohibir a los dioses antiguos. Su reinado se conoció como el período de Armada, porque la capital egipcia fue trasladada de Sibs a la actual Armada. Ascendió al reino como Amenhotep IV, pero cambió su nombre a Akenatón en el cuarto o quinto año de su reinado, desmantela la antigua religión, la oración de Amón, y elevó la divinidad Atenas a la posición del único dios verdadero. Solo el culto de Atenas fue reconocido como una organización religiosa válida. Todos los otros santuarios fueron cerrados, y su veneración fue prohibida. Construyó un templo para Atenas en el gran templo de Karnak, en Amún, lo que también ha cerrado. Su esposa era la famosa Nefertiti, mejor conocido por el magnífico busto creado por el escultor Thutmose. A la muerte de Akenatón, fue sucedido por su hijo menor, Tutankheten, 1336 a 1327 BCE, que rápidamente cambió su nombre a Totenkamen. Entonces llegó al trono a los 9 años. El joven líder trasladó la capital a Memphis. Restauró a Sibs como un centro religioso que también tuvo importancia política y reabrió los templos, y restauró la antigua religión de Egipto, aunque estableció cambios significativos que ayudaron a asegurar la nación. Es mejor conocido por su magnífica tumba que Howard Carter descubrió en 1922. Tutankamón se casó con Ankh-Sanes-Yuyu Kawayai, su hermana medio, hasta su dimisión a los 18 años. Ankh-Sanes-Yuyu Kawayai podría haber casado con el visir A, posiblemente 1324 a 1320 BCE, que algunos expertos creen que sustituyó a Tutankamón. Puede haber tratado de gobernar por sí misma. Cualquiera que sea la parte jugada en la sucesión, Ankh-Sanes-Yuyu Kawayai desapareció poco después de la muerte de Tutankamón. Y el general Hormep tomó el control, que devuelve a Egipto a su antigua grandeza. De Hormigón, 1320 a 1295 BCE, y tomó grandes medidas para eliminar a los gobernantes del periodo Arman de la historia egipcia, quemando todas las estatuas y los escritos de Akenatón, y destruir completamente su santuario en Karnak. Hormep defendió la religión y la costumbre tradicionales egipcios. Las relaciones con otros países y la infraestructura egipcia fueron ignoradas durante el reinado de Akenatón. Hormep devolvió a Egipto a su gloria anterior, aunque no pudo llevarlo de vuelta a las alturas de Amenhotep III. Murió sin herederos, y su visiter Perems tomó el reino como Ramsés I, establecimiento de la 19ª dinastía. Ramsés II era un anciano cuando ascendió al reino, y rápidamente nombró a su hijo Seti I como sucesor. Ramsés reanude la tarea de Hormep de reconstruir los santuarios y las iglesias de Egipto. También se añade al enorme templo de Amón en Karnak. Él dio a Seti el poder de dirigir misiones militares para recuperar las zonas perdidas durante el reinado de Akenatón. Cuando pasó, Seti subió al trono y continuó la reforma y la resurrección de Egipto, agregando sus propios toques al gran proyecto en Karnak y a su sucesor por el dominio, su hijo Ramsés II. 1279 a 1213 AC. Él es el faraón más conocido de Egipto hoy. Ramsés II gobernó Egipto durante 67 años.
Y los magníficos templos y monumentos que construyó en la celebración de sus conquistas y logros siguen siendo un testamento a la riqueza de su reino. No hay casi ningún sitio antiguo egipcio que no mencione a Ramsés II, y la historia de su triunfo en la batalla de KDSH en 1274 a.C. es legendaria. Sin embargo, uno de sus mayores actos como faraón no fue uno de la batalla, pero uno de la paz. El primer tratado de paz en la historia. Los hititas de Anatolia habían ganado prominencia desde el segundo milenio AC, y en 1530 a.C. habían superado Babilonia como una nación notable y estaban poniendo Egipto a prueba. Las cartas de intención se habían dirigido al rey de la 18ª dinastía, Akenatón, pero nunca había respondido o tomado nota de las actividades de Hittite a lo largo de sus fronteras. Hormeb había apostado sin éxito contra los hititas, que había crecido aún más fuerte en el tiempo de Tutankamón, el sucesor de Akenatón, y se atrevían lo suficiente para los distritos de guarnición en o cerca de las fronteras de Egipto. Cuando Hormeb se convirtió en faraón en 1320 a.C., inició una campaña más fuerte contra los hititas y aseguró las fronteras de Egipto, aunque el problema de las invasiones de Hittite nunca fue completamente superado. Set-I-Yo había ganado Palestina y Kedesh para Egipto, feliz con la victoria, no había hecho planes para la defensa de la ciudad. Ahora Ramsés II de la 19ª dinastía tuvo que lidiar con el problema de la invasión hitita, y reunió sus fuerzas en Pur-Ramsés en 1274 a.C. para retirar a los hititas de Kedesh y debilitar su ejército. Estando en su carro al jefe de 4 divisiones, 20.000 soldados, Ramsés II marchó su primera división tan rápidamente que pronto se alejó de los otros 3. Cerca de Kedesh, 2 beduinos fueron arrestados y preguntados acerca de dónde se encuentran Mubatal II y su ejército, a la que respondieron que el ejército no estaba en ningún lugar cerca de Kedesh y que Mubatal II temía Egipto y el joven rey. Y los beduinos, sin embargo, los espías de Hittite, Mubatal II, ya había sido asesinado. De la fortaleza de Kedesh, con sus carros, 3.500 de ellos, y las tropas, 37.000 hombres, a la espera de la próxima colina. Según algunos informes de lucha, Ramsés II capturó a varios más espías que contaron la terrible realidad sobre su condición, pero la información llegó demasiado tarde. Ramsés II se había separado del resto de su ejército en su urgencia para capturar a Kedesh y derrotar al gobernante hitita. Al igual que los coches de Hittite se derrumbaron en su campamento, envió mensajes a las otras 3 divisiones. La división Tou llegó a tiempo para evitar la derrota de un ejército egipcio, y Ramsés II personalmente llevó a la división de Amán restante en acción muchas veces, empujando a los soldados de Hittite hacia el río Orontes, donde muchos murieron. Mubatal II solo marchó de las paredes de Kedesh para capturar las fuerzas de Ramesis II entre su ejército por el río y su avance. Por razones inexplicables, él decidió permanecer en la ciudad y nunca se comprometió a los recercadores a luchar. Ramesis II declaró un gran triunfo en Kedesh y tuvo un registro de escritores su narración de la maravillosa lucha. La versión de Mubatal II se diferenció significativamente, y más notablemente en la afirmación de Kedesh como una victoria de Hittite. Mientras Ramsés II no capturó la ciudad, él rompió el ejército de Hittite en el campo. Y mientras Mubatal II mantenía posesión de Kedesh, no destruyó a los egipcios como había pensado. Marenta fue el 12 hijo de Ramsés II. Y no a su sucesor designado. Él solo se convirtió en faraón porque todos sus hermanos habían muerto durante el largo reinado de su padre. Marentau pronto adoptó la imagen de su padre de un monarca guerrero, derrotando a los libios en combate y rechazando un ataque contra los pueblos marinos. Su descripción de sus explotaciones incluye el conocido Marentau Stele, que contiene la primera referencia a los israelitas como una tribu. En la dinastía 20, él era el hijo de un rey. Ramsés III fue el último rey poderoso del nuevo reino. Después de que Horemheb restauró la antigua fe, los sacerdotes de la autoridad de Amón crecieron, de manera constante, de los ingresos y la influencia de la monarquía. A lo largo de la era de Ramsid de la 20ª dinastía, la condición se deteriora. El concepto de tener una guerra existía a medida que la amenaza del pueblo aumentaba notablemente, que obligó a Ramsés III a declarar guerra contra ellos. La nacionalidad de los pueblos marinos es desconocida porque los únicos registros de sus actividades son de fuentes egipcias que solo los describen en términos de batalla, como el registro de los canestels, que se lea en parte, que vienen del mar en sus barcos, y nadie podía resistir contra ellos. Esto es característico de las alusias egipcias a estos enigmáticos invasores.
El Ramsés II, su hijo y su sucesor Merenta, y Ramsés III son los tres grandes faraones que crónica sus luchas y triunfos contra los pueblos del mar. Todos reivindicaron grandes victorias sobre sus oponentes, y sus inscripciones incluyen la documentación más extensa de los pueblos marinos. Durante el tiempo del faraón Ramsés III, los pueblos del mar invadieron y destruyeron el centro comercial egipcio en Kedesh, y luego intentó invadir a Egipto de nuevo. Comenzaron sus operaciones con ataques rápidos a lo largo de la costa, antes de llegar al delta. En el año 1180 a.C., Ramsés III los subió, pero regresaron en vigor. Ramsés III habría sido consciente de las luchas de su predecesor con estos pueblos, y cuán violentos eran. Decidió contra un compromiso de campo, y en lugar de emplear la táctica de la guerrilla como un plan, estableció ambushes alrededor de la costa y a lo largo del delta del Nilo, y sus archivos eran especialmente eficientes. Ponerlos camuflados a lo largo de la playa para bañar las arcas en los buques en su señal. Los buques fueron colocados en fuego con arroyos que quemaban una vez que la tripulación estaba muerta o se afogaba. Después de la invasión naval, Ramsés III se centró en lo que quedó de las tropas invasoras en el suelo. Utilizó las mismas tácticas que antes. En el año 1178 a.C., los pueblos marinos fueron derrotados por la costa de Soix. Los anales egipcios, una vez más, representan una espectacular victoria, donde muchos marinos fueron asesinados, y otros fueron capturados y forzados al ejército y a la flota egipcia, se vende como esclavos. Aunque Ramsés III salvó a Egipto de la invasión, la batalla fue tan costosa que el tesoro real fue derribado, y los constructores de la tumba en Dar el Medina no pudieron ser pagados. Esto resultó en la primera huelga laboral documentada en la historia. En que los trabajadores caminaban, dejó el trabajo y se negó a regresar hasta que fueron reembolsados correctamente. Y luego, el impulso del imperio egipcio comenzó a caer. Ramsés III conservó una poderosa autoridad central, asegurando las fronteras, y mantuvieron la prosperidad de Egipto, pero el reino se rompió alrededor de él. El oficio del faraón de Egipto ya no mantuvo el mismo nivel de reverencia que lo hizo una vez, porque los sacerdotes de Amán sirvieron como intermediarios entre los dioses. Ramsés III fue herido en un intento de asesinato realizado por uno de sus más pequeños esposos. Y falleció como consecuencia de sus heridas. El Ramsés IV, 1155 a 1149 BCE, ascendió al trono solo después de que sus hermanos mayores fallecieran. Y trató de imitar a los grandes faraones del pasado, y completó varios proyectos de construcción mientras luchaba para mantener el territorio declinante del imperio. Murió después de una breve regla. Fue perpetrado por su hijo, el Ramsés V, que lucharon para mantener el control contra los sacerdotes de Amún y mantener el reino juntos. Su sucesor, Ramsés V, la lucha se llevó con poco éxito. Ramsés VII lo sustituyó. Seguido por Ramsés VIII, de quien poco se sabe, Ramsés IX, el Ramsés X y Ramsés XI. Todos estos faraones fueron asesinados. Luchó para mantener el reino juntos frente a incursiones externas y conflictos internos con los sacerdotes de Amún. Un incidente relacionado con estas luchas, si bien es oscuro, en el caso de un hombre llamado Amenhotep, el sumo sacerdote de Amón, que fue depositado por el vicario Pineasi y forzado a escapar al sur a Nubia. Lo que estamos seguros es que los sacerdotes de Amún conservaron un enorme poder y alcanzaron el trono de Egipto y gobernaron el país. De los Senos, 1077 a 1051 BCE, un gobernante de Egipto inferior que gobernó desde Tanis, encuentro de Ramsés XI. De acuerdo con la costumbre egipcia, un monarca fue enterrado por su sucesor, y Esmenes afirmó su derecho legal a gobernar al trasladar la capital de Per-Ramsés a Tanis. Sin embargo, por esta vez, los sacerdotes de Sibs habían crecido lo suficientemente fuertes para afirmar su autoridad para gobernar. Y la nación se dividió entre Tanes, control sobre Egipto inferior y Sibs, gobernando sobre Egipto. A diferencia de la creencia popular, esta división no terminó en conflictos civiles o conflictos internos. Las ramas eran lo suficientemente fuertes para ser notadas, pero él solo controló Egipto inferior, y no mucho de eso. Gobernó alrededor del mismo periodo de Sibs, el sumo sacerdote Eraor, que reinó de alrededor de 1080 a 1074 AC. Eraor era un general de las tropas, como todos los sumos sacerdotes de Amón, sin embargo, tuvo poco impacto fuera de Sibs. Este sería el modelo dominante para la mayoría de la Tercera Edad Media.
Los nomarcas individuales fueron reforzados a costa de ambas partes del gobierno central, como en el primer periodo intermedio. Tanis y Sibs no ejercieron ninguna influencia importante sobre la nación en su conjunto. La 22ª dinastía, que gobernó públicamente bajo los títulos livianos, también fue Libia. El Sosén Qi, 943 a 922 BCE, establecido después de unificar Egipto y embarcar en operaciones de guerra que recuerdan los días del Imperio de Egipto. Sosén Qi reformó a Tanes la administración y los Tibos el clero. El clero ya no sería un puesto hereditario, más que una nominación por el monarca. Así sería la elección de la esposa de Dios de Amón. Sus operaciones militares revitalizaron la economía egipcia y la nación comenzó a acercarse al Egipto del Nuevo Reino durante su reinado. Osiracán II ascendió al trono en 872 a.C. y mantuvo la nación junta, pero después de su reino, Egipto se divide en reinos separados que gobiernan desde Heracleópolis, en Tanes, el Sais, en Manfes, Hermópolis en la parte inferior de Egipto, y los Tibos en la parte superior de Egipto. Hacia el sur, el gobernador cusita Casta, de 750 BCE, vimos la vulnerabilidad de Egipto y se movieron para explotarla. Casta adoró la cultura egipcia y había egipcianizado su reino, ciudad capital de Nepata, y así su territorio entero. Tuvieron fuertes relaciones comerciales con Sibs y fue bien recibido en el procedimiento de nombramiento de sacerdotes y otros altos funcionarios. De 747 a 721 BCE, su hijo fortalecía el dominio nubio de Egipto superior, y cuando los reyes de Egipto inferior protestaron, mandó un gran ejército contra ellos. Paí conquistó el Egipto inferior, capturar y subyugar todas las ciudades principales antes de marchar de vuelta a Nepata. Egipto estaba ahora legalmente bajo su dominio, pero permitió que los reyes egipcios inferiores se reúnen y reconstruyan su poder. Estas zonas de buffer disminuyeron durante el tercer periodo intermedio, y Egipto perdió su fuerza anterior. Pero todavía había países en sus fronteras, como Judá e Israel, que sirvieron al mismo propósito. La subyugación de esas zonas por Sosén Qi empujó la frontera de Egipto contra los asirios, no hay buffer entre ellos. Tras la segunda dinastía, Semiticus Yo era un poderoso gobernante, que instilaron en su pueblo la grandeza del pasado de Egipto, restaurándolo a través de proyectos masivos, las renovaciones, de restauración, y los hechos militares. Su hijo, el Nechou II, 610 a 595 BCE, continuó la herencia de su padre, llevando a cabo batallas militares, ordenar proyectos de construcción y ampliar el ejército. Los egipcios nunca fueron grandes marineros, y Nechou II lo reconoció al establecer una flota de mercenarios griegos, que se ha demostrado bastante exitoso. Nechou II se retrata regularmente como un gran guerrero y comandante militar que fortalece la nación que había heredado. Fue exitoso en reformar los gastos gubernamentales, mientras también estimula la economía y dirige las operaciones de guerra. Egipto se reunió detrás de su liderazgo y griega prosperó de nuevo, con una economía prosperante, fronteras seguras y un comercio prosperante. Proyectos de construcción, los templos y otras obras de arte se terminaron, y la reputación de Egipto recuperó algunas de sus luces perdidas. Fue reemplazado por su hijo, el Semiticus III, el BCE 526. Que era un rey joven e inexperiencia que estaba mal preparado para las dificultades que enfrentó. El cambio 2, el monarca persa, había enviado a Amasis para pedir a una de sus hijas como novia, y el amor, no quieren obedecer, pero también intentan prevenir la confrontación. En cambio, la hija de Apris, ¿quién fue su predecesor? Esta exprincesa egipcia fue profundamente ofendida por la elección de Amasis. Por cierto, desde hace mucho tiempo, la política egipcia no debe transferir mujeres nobles a monarcas extranjeras como esposas. Cuando llegó al palacio de Cambises II, reveló su verdadera identidad. Cambises II prometió venganza a Amesis, que le envió una novia falsa. A diferencia de los cambios, Darío quería gobernar Egipto en su ausencia. Ascendió al trono del imperio Achaemenida en 522 a.C. y visitó Egipto al menos 2 veces, a pesar de que favorecía a Egipto desde lejos. Sin embargo, adoró la cultura y dirigió fondos hacia la reconstrucción de los templos destruidos y la dedicación de los nuevos. Con la práctica persa de la tolerancia religiosa, Darío glorificó a los dioses egipcios con regalos y estatuas. Se ve ampliamente como tener una mano más suave con Egipto que los cambisos.
Por la segunda conquista persa de Grecia en 480 a.C., su hijo Xerxes I, 486 a 465 BCE, se basó en todos los recursos del imperio Achaemenida. Incluso en Egipto. Cuando los persas fueron derrotados en Selamis en 480 a.C. y Pleti en 479 a.C., Xerxes abandonó los asuntos extranjeros en favor de los proyectos de construcción y diferentes relaciones con las señoras de la corte. Artaxerxes I, 465 a 424 BCE, luego lo consiguió y luchó durante 6 años para derrotar la primera importante rebelión egipcia liderada por Anaros II. El hijo real Livio de Sentícube, asistido y fomentado por Atenas en 460 a 450 AC. Si bien es cierto que los persas gobernaron Egipto durante las dinastías 27 y 31, la cultura egipcia se mantiene viva. Y la 30ª dinastía de los gobernantes egipcios devolvió a Egipto un breve tiempo de su antigua gloria antes de que los persas invadieran su tierra de nuevo. Esta era se compone de las 27 a 31 dinastías de Egipto. La resistencia persa al control persa, por el otro lado, es visible en toda la zona. Y Egipto prosperó bajo el dominio persa porque los persas respetaban la cultura. Amarteyes de la 28ª dinastía, Nectanabo y Nectanabo II. Todos gobernaron la nación y comandaron tropas. Y participó en los proyectos de construcción de la manera de los grandes faraones del pasado. Quien estuviera detrás de las rebeldes contra la autoridad persa, la segunda conquista de Egipto no duró mucho. Felipe II de Macedonia, 359 a 336 BCE. Derrotó a los estados de la ciudad griega y los incorporó a la autoridad macedonia. Cuando fue asesinado en 336 BCE, preparaba una gran expedición para subyugar a Persia. Ya tenía todos los medios que necesitaba para la conquista, lo que confió a su hijo Alejandro. Los faraones de la 30ª dinastía apoyaron a los egipcios honor del rey y dejó sus impresionantes estructuras en los pasos de los que vinieron delante de ellos. Por lo tanto, si bien el periodo final puede considerarse el fin de la soberanía egipcia, no se debe considerar el fin de la civilización egipcia. Aún hoy, los logros culturales de Egipto inspiran el respeto. Si no tiene miedo, y permanecer entre los más populares e intrigantes del viejo mundo. Aunque los tiempos cambian, el actual Egipto moderno en el siglo XXI podría parecer una próxima versión del antiguo Egipto. El río Nilo sigue siendo sagrado para el pueblo egipcio. Y todavía celebran los mismos festivales de los tiempos antiguos, como los festivales de primavera. La comida está muy inspirada por los alimentos antiguos auténticos. Las tradiciones todavía están ahí. E incluso la última forma de desarrollo de la antigua lengua llamada cóptica, en Egipto se habla en las iglesias las oraciones y el medio de su dialecto árabe. El pueblo moderno está orgulloso del patrimonio. Se vio en las paradas que se realizaron en el Cairo para el transporte de las momias al Museo de Civilizaciones, y la reapertura de la aldea de los esfinces en Luxor. Construyen nuevas ciudades, despejando su camino para mejorar el comercio con las autopistas encendidas en medio del desierto. La cultura copta sigue siendo parte de la cultura egipcia. Es parte de la cultura egipcia. De las montañas que pasan por los desiertos. Se están abriendo casi el museo más grande del mundo. Las excavaciones revelan todos los días nuevos descubrimientos que podrían llevar pronto a un descubrimiento similar a la de la tumba de Tutankamón en 1922. Y esta tierra permanecerá siempre un atractivo misterio, fascinando y encantando a personas de todo el mundo con su magia e historia. Llegamos al final de este momento juntos. Espero que hayas disfrutado del contenido tanto como yo lo disfruté. Gracias por tomarte el tiempo de ver nuestros videos y apoyarnos. Recuerda que siempre puedes regresar a este canal para encontrar más contenido interesante que te ayude a crecer y aprender. Nos vemos en el próximo vídeo.